Ok, les vengo a hablar un poco hoy de accesibilidad web. Vamos a partir la conferencia hablando de un tema que no tiene nada que ver con Angular, pero es un tema súper importante hoy en día. Bueno, en realidad desde siempre debería ser importante, pero que hoy en día está muy boga. Y básicamente porque debemos empezar a pensar un poco en las personas, o sea, en crear una web inclusiva y abierta para todo el mundo, más allá de sus capacidades y sus rangos de habilidades. Sobre mí, bueno, ya contaron más o menos las chicas un poco. Soy de Venezuela, tengo 5 años viviendo en Chile, trabajo en Globant, represento a la Fundación Mozilla, el programa de Tech Speakers, y me pueden seguir en Twitter en @pancas87. Por allí casi siempre estoy compartiendo o temas de desarrollo o cosas sin sentido que quizás también los pueden entretener un poco. Y bueno, empecemos directamente a lo que venimos. ¿Qué es accesibilidad y por qué es importante? Primero, la Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo que conviven con algún tipo de discapacidad. Esto es aproximadamente el 15 o 18% de la población mundial, es decir, es un número bastante grande. Y tomando en cuenta que la World Wide Web es la forma más popular de acceder al Internet, esto quiere decir que la accesibilidad web es vital hoy en día si queremos hablar realmente de inclusión y de una web abierta. Entonces, nuestro objetivo debe ser eliminar las barreras para el acceso a la World Wide Web y entregar acceso a todas las nuevas oportunidades que ofrece la revolución digital a todas las personas, sin importar su rango de capacidades sensoriales, cognitivas, motrices, etc. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Resumiendo, es crear espacios digitales que sean usables, entendibles y operables por el mayor grupo de personas posibles. Al final, las habilidades son un espectro donde estamos las personas con las habilidades más comunes en una media, pero hay todo un espectro de habilidades. Obviamente nunca vamos a poder apuntar a ser 100% inclusivos. Siempre van a haber personas que van a quedar por fuera de nuestras experiencias digitales, pero la idea, lo que deberíamos apuntar es hacer lo más inclusivo posible, abarcando el mayor rango de personas que podamos incluir dentro de nuestras experiencias. Tengamos en cuenta también que es un esfuerzo multidisciplinario. No es solo trabajo de los developers, no es solo trabajo de los UX, no es solo trabajo de los escritores, de los UX writers, de los product owners. Es un trabajo que involucra a todas las disciplinas que están relacionadas con el desarrollo de productos digitales. Y tengamos en cuenta también que las barreras las creamos nosotros. Hoy en día tenemos a nuestra disposición todas las herramientas necesarias para crear experiencias accesibles. Es decir, si una web es inaccesible, es totalmente nuestra culpa. Esto en este libro es muy bueno, se llama A Web for Everyone. Luego les voy a compartir las diapositivas para que puedan sacar toda la información de allí. Ellas son dos autoras. Hablan de la ecuación de la discapacidad, donde hay un rango de habilidad más una barrera que tú le pones a ese rango de habilidades y creas una discapacidad. Es decir, la persona no tiene la discapacidad, nosotros la generamos. Por ejemplo, darles un ejemplo, fíjense que el hotel tiene algunas rampas para sillas de ruedas, pero por ejemplo, para entrar acá, a este salón, no veo rampas para sillas de ruedas. Entonces, es accesible hasta cierto punto y a partir de ese punto, el arquitecto que diseñó el hotel creó una discapacidad para las personas que vengan en silla de ruedas, por nombrar un ejemplo muy rápido. Y la accesibilidad hoy en día debe ser considerada un feature obligatorio, es un derecho humano básico, tomando en cuenta que ya muchas personas, incluso hay organismos internacionales, ONG, que consideran la Internet como un derecho humano básico. Es decir, si bloqueamos el acceso a Internet, estamos bloqueando el acceso a un derecho humano. Entonces, nuestro objetivo realmente debe ser derribar estas barreras. Tenemos las herramientas en nuestras manos y deberíamos trabajar en pro de eso. Y en dado caso, si este tema más altruista, más filántropo no les interesa, usualmente a la gente que firma cheques, por ahí el tema filantrópico no les da mucho, piensen en las demandas por accesibilidad. Actualmente yo trabajo para una aerolínea, que no voy a mencionar, pero están teniendo muchas demandas por temas de accesibilidad, incluso una que es en Estados Unidos que implica
una multa diaria de decenas de miles de dólares por cada día que los productos de la aerolínea no sean accesibles. Entonces, imagínense el grado de importancia que esto tiene a nivel económico. Adicionalmente, también hay un tema de costos. Es más fácil empezar con experiencias accesibles desde el inicio que hacer proyectos de remediación. Los proyectos de remediación de accesibilidad son muy costosos. Entonces, por allí, por el lado económico de negocios, pueden convencer un poco a toda la gente encargada finalmente de gerenciar los productos que nosotros desarrollamos. Y nada mejor para resumir la importancia de la accesibilidad que una cita de Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, que reza así: el poder de la web se encuentra en su universalidad. El acceso por cualquier persona, sin importar las discapacidades, es uno de sus aspectos esenciales. Como les decía, las habilidades son un rango. Hay distintos rangos, desde personas que tienen ligeros problemas visuales hasta personas que son completamente sordas y ciegas, por ejemplo. Entonces, debemos considerar todo esto, debemos considerar problemas cognitivos como el déficit de atención, problemas, por ejemplo, no solo problemas, sino también el background cultural de las personas. Por ejemplo, en mi caso, que trabajamos para una aerolínea y tenemos un website en inglés, pero hay que considerar que muchas de las personas que entran a esa web no son hablantes nativos de inglés. Entonces, incluso tienes que llegar a pensar en el nivel de lenguaje que usas, que no debe ser términos muy complejos, gramática muy difícil de procesar, porque estás hablándole a gente que quizás el inglés no es su primer idioma y que quizás tú como aerolínea no tienes un sitio en su idioma nativo. Entonces, todos estos elementos están relacionados con la accesibilidad. Ahora, muy bien, todo muy bonito en la parte filantrópica. Ahora, aterricémoslo a temas técnicos. ¿Cómo hacemos nuestras web accesibles? La World Wide Web Consortium, que es el organismo encargado de regular y de normar los estándares web, tiene unas guidelines de accesibilidad que son las WCAG, que se categorizan en 4 principios fundamentales, los cuales en inglés tienen la abreviatura POWER, que hace una referencia a power, en realidad a poder. Es como para empoderar a las personas con discapacidades. Y estos principios dicen que las web deben ser percibibles, operables, entendibles, que es la única que no tiene como la misma sigla en español, y robustas. Son los 4 principios fundamentales de estas guidelines. Y son 13 pautas divididas en 61 criterios de éxito, todos probables, y además dentro de las guías hay una serie de sugerencias de cómo cumplir con cada criterio. Y estos criterios tienen 3 niveles de cumplimiento: A, AA y AAA. El nivel A es el más fácil de lograrlo y el nivel AAA es el más difícil. Casi nadie llega realmente al nivel AAA y usualmente las demandas o las cortes o estas organizaciones que velan por las personas con discapacidad solo te piden llegar hasta el nivel AA, porque el AAA es además excesivamente restrictivo en lo que te permite. Entonces vamos a repasar un poco los principios uno a uno. El primero habla de webs percibibles, que consideran todas las distintas formas en que las personas con discapacidad reciben información sensorial. Por ejemplo, el caso que les decía de una persona que es ciega y sorda, es súper limitada la forma en que ella se comunica con el mundo, usualmente solo por el tacto, por allí saben leer braille, y allí nos vamos moviendo en el espectro de habilidades. Personas que tengan problemas visuales usualmente usan los famosos screen readers, que son software que van dictándote un poco lo que hay en la página o incluso en el computador, te lo van leyendo de forma auditiva. Aquí hay un ejemplo, de hecho, de una persona con discapacidad visual que además tiene 2 dispositivos, 2 tecnologías asistivas, que son unos auriculares en los que él probablemente tiene algún screen reader y tiene además una pantalla braille, que son unos dispositivos que usan las personas invidentes, que tienen como un motorcito y todo lo que está en la pantalla lo van representando en lenguaje, en código braille en realidad. Y adicionalmente tienen un teclado braille con el que ellos pueden ingresar texto. O sea, además son dispositivos muy caros. Y este es como el ejemplo básico que se toma para accesibilidad, pero hay que desmitificar un poco esta idea de que accesibilidad es solo para personas con problemas visuales. La accesibilidad de verdad es un rango enorme.
Ahí voy a hacer un repaso de algunas de las pautas. Por ejemplo, la pauta 1.1 nos habla de alternativas de texto. Debemos proveer alternativas de texto para todo el contenido que no sea textual, de forma que este pueda ser representado a las tecnologías asistivas. Es decir, este ejemplo que tenía una pantalla braille o un screen reader, porque, por ejemplo, si ponemos una imagen o un gráfico o un video, debemos siempre proveer alternativas de texto. Por ejemplo, los videos deberían tener captions o subtítulos, por decir algo. La pauta 1.2 también está relacionado al contenido multimedia, donde debemos proveer también alternativas para consumir el contenido multimedia que no sea solo basado en el tiempo. Por ejemplo, si hay un video que dura 10 minutos, quizás también deberíamos proveer una transcripción de ese video para las personas que prefieren leerlo a su ritmo, que no pueden quizás seguir el video por N cantidad de motivos. Recordemos que les voy a insistir mucho, el espectro de habilidades es enorme y debemos siempre crear experiencias bastante inclusivas que tomen en cuenta las distintas maneras en que la gente utiliza la web. Adaptable, debemos crear contenido que pueda ser presentado de distintas formas sin perder información ni estructura. Básicamente esto está muy relacionado a HTML semántico, está muy relacionado también a tener texto, o sea, alternativas de texto. Distinguible, hacerle fácil a los usuarios ver y escuchar el contenido. Por ejemplo, uno de los criterios más conocidos de esta pauta de distinguible es el tema de contraste de color. Hay personas que tienen problemas para distinguir los colores, por ejemplo, el daltonismo, y si nosotros no damos suficiente contraste, por ejemplo, entre un texto y el fondo, contraste de color, hay personas que simplemente no van a ver el texto, no van a poder leerlo, y ese es uno de los criterios de la WCAG. Vamos ahora al otro principio, operabilidad. Con los sitios web deberíamos poder interactuar de distintas formas independientemente del nivel de habilidad de los usuarios. Debemos considerar personas con discapacidades motrices, personas con discapacidades temporales o sobrevenidas. Por ejemplo, imagínense a alguien que tuvo una fractura de brazo y solo puede operar el computador con una mano, o incluso alguien, una mujer una mujer no, cualquier persona, realmente un padre, que acaba de tener su hijo, lo tiene en brazos y solo puede usar una mano para operar el computador porque tiene a su hijo en manos. No es realmente un problema físico que tenga esa persona, pero es una discapacidad de alguna forma. Si nosotros creamos una experiencia que requiera las dos manos en el computador, estás creando una discapacidad para esa persona. O pensemos, por ejemplo, en el caso más famoso de una persona con discapacidad, que es Stephen Hawking. Era una persona que solo tenía movimiento en dos músculos de su mejilla. Para él, obviamente, operar el mundo era extremadamente difícil. Por ejemplo, la pauta 2.1 se refiere justamente a la accesibilidad por teclado. Hacer que todas las funcionalidades de nuestra web puedan ser utilizadas por teclado, no únicamente a través del mouse. Suficiente tiempo. Debemos darle a los usuarios suficiente tiempo para leer y entender el contenido. Piensen en personas con discapacidades como el déficit de atención, o piensen en personas como el ejemplo que les daba, que no son hablantes nativos de un lenguaje, o quizás no son nativos digitales, sino piensen quizás en su mamá, en su papá, en su abuelita, que son personas que no nacieron con la era de la computación y les cuesta muchísimo. Entonces, si además pones límites de tiempo, estás creando barreras. Convulsiones y reacciones físicas. Esto está muy relacionado a imágenes que titilan, que hacen destellos. Esto puede causar convulsiones en personas que sufren de epilepsia, por ejemplo. Navegabilidad. Hay que proveer mecanismos que ayuden a los usuarios a entender dónde están y cómo moverse a través de la página. Esto está muy relacionado al HTML semántico, a la estructura y arquitectura de la información de nuestras páginas. Por eso les insistía mucho que es una experiencia, o sea, es un esfuerzo multidisciplinario. Este criterio de navegabilidad no lo puede lograr solo un desarrollador. Tienen que estar involucrados UX designers, UX writers y desarrolladores en este proceso. Modalidades de entrada. Debemos tener webs que puedan ser operadas con distintos mecanismos. Teclados, hay personas que utilizan software que dicta instrucciones al computador. Cualquier mecanismo de entrada debería ser soportado
por las webs que nosotros creamos. El siguiente principio, entendible, sitios web que permitan al usuario entender la información y los distintos mecanismos como la interfaz opera. Por ejemplo, la primera pauta habla de legibilidad, hacer contenido legible y entendible. Esto va muy relacionado a lo que les comentaba de los hablantes no nativos de un idioma o de tener un nivel de lenguaje que presentas que sea entendible por todo el mundo, que no haya que tener, obviamente apartando, si quizás es el sitio de una universidad, bueno, pero que no haya que tener, por ejemplo, un PhD o un magíster para entender el contenido que se presenta, que sea bastante digerible por las personas más allá de su nivel educativo y socioeconómico. Predecible, hacer que las webs luzcan y operen de manera predecible, es decir, que si hay un botón que luce de cierta forma en esta página, si 10 páginas más adelante el usuario se consigue ese mismo tipo de botón, tenga más o menos la misma funcionalidad o formularios que operen de forma predecible. Esto para las personas con discapacidades cognitivas es altamente importante. Lo mismo la pauta 3.3, asistencia para campos, darle a los usuarios ayuda, los famosos placeholders que te indican el formato de lo que tienes que poner en un campo, o si, por ejemplo, los campos de contraseña que hoy en día son tan complicados, ayudar un poco al usuario a decirle en qué está fallando, si hay errores, también darle asistencia para que se recupere esos errores y envíe bien el formulario. Y finalmente tenemos el principio de robustez, que está muy relacionado a utilizar prácticas estándar de desarrollo, sitios que puedan ser operados con múltiples agentes de usuario presentes y futuros, y también con tecnologías asistivas presentes y futuras. Esto realmente, si creamos webs estándar que se apeguen al estándar de la W3C, estamos relativamente cubiertos. No solo al estándar HTML, sino a otro estándar que se llama ARIA, que es un estándar que usamos para aumentar un poco las capacidades de accesibilidad de la web que hacemos. Ya vamos a entrar un poco en detalle. Entonces, finalmente, las guidelines son detalles de implementación técnica, tienen criterios de cumplimiento verificables. Es muy fácil saber si cumples un criterio o no, porque está todo bastante detallado acá mismo está el link, en la WCAG pueden ver los distintos criterios y se relaciona al cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos esto? ¿Cómo aterrizamos este mundo de la accesibilidad a la realidad de nuestro día a día? Y los principios son la base, ayudan a los usuarios a cumplir las tareas y explican el por qué. Para mí los principios son lo más importante porque, de nuevo, hay 61 criterios, 13 pautas, es mucho conocimiento para absorber, pero si entiendes los principios, que una web debe ser percibible, operable, entendible y robusta, ya empieza a cambiar tu mindset y todo lo que empiezas a trabajar lo ves desde el punto de vista de la accesibilidad y poco a poco vas a ir asimilando las guidelines y los criterios. Luego vamos a hablar un poco de la importancia de la semántica web. Es vital, de verdad es el punto más importante cuando hablamos de accesibilidad. ¿Por qué? Porque la semántica web comunica el comportamiento por defecto de los componentes. Si yo tengo un botón, el browser entiende eso como un botón y lo comunica a las tecnologías asistivas con ese comportamiento. En cambio, si tú tienes un div o tienes un párrafo que está actuando como botón, vas a confundir a las tecnologías asistivas. También debemos usar jerarquías de encabezados adecuadas, H1, H2, H3, con significados semánticos y además bien estructurados. Allí entra un tema también de arquitectura de la información muy importante. Debemos usar controles de formularios correctos, como les mencionaba, no usar un div para hacer un combo box, por ejemplo, sino usar de verdad elementos semánticos o en dado caso suplantarlo con ARIA, ya vamos a ver eso. Y usar los elementos semánticamente correctos a nivel de estructura de la página, header, article, footer, aside, nav, para comunicarle al browser mejor cuál es la intención final de los elementos que estamos colocando en nuestra web. Y en mi experiencia, desarrollar sitios web semánticos resuelve más del 50% de los problemas de accesibilidad, al menos los más comunes. Hay muchos problemas muy particulares que requieren más trabajo, pero la semántica web de verdad es el punto de partida. Así que igual es algo que queríamos trabajar por temas de SEO, por temas de mantenibilidad y escalabilidad del código, y ahora tenemos una razón más para trabajar la web semántica, que es la accesibilidad.
Y les hablaba un poco de ARIA, que básicamente es un estándar también desarrollado por la W3C, que busca expandir un poco la funcionalidad de los componentes nativos para darle un poco más de riqueza. De hecho, el nombre es Accessible Rich Internet Application. Es para crear widgets o áreas de contenido que tengan ciertos funcionamientos que están únicamente relacionados a accesibilidad. Los áreas son básicamente atributos que agregamos a nuestros elementos HTML para enriquecer su funcionamiento, para transmitirle a las llamadas tecnologías asistivas como screen readers, como pantallas braille, la intención real de un componente y el funcionamiento y los estados de los distintos componentes. Es un poco lo que dice acá, extiende los features de accesibilidad de los elementos nativos y semánticos de HTML. Entonces, ¿cuándo debería usar ARIA? ARIA es todo un mundo, de hecho aquí abajo les estoy dejando un link con los básicos de ARIA. Son muchísimos atributos que deben aprender a utilizarlos bien. Eso va un poco con el principio de robustez. Si usamos los atributos ARIA, pero lo usamos mal, también estamos creando un problema. Entonces es súper importante entender cuándo y cómo utilizar los atributos ARIA. Primero, para definir regiones en nuestro contenido. Por ejemplo, para suplantar, si tienes una web que está hecha con puros divs, puedes usar atributos ARIA para empezar a identificar secciones de navegación, secciones de encabezado, secciones de artículos, secciones de contenido principal. Es un parche, pero funciona. Y adicionalmente ARIA te da otras regiones de contenido que no son las típicas de article, header, footer, sino que expande un poquito más las secciones de contenido. Actualizaciones dinámicas. Hoy en día, bueno, estamos en una conferencia de Angular, es decir, sabemos que la web es dinámica, que el contenido puede variar constantemente. ARIA nos permite notificarle a las tecnologías asistivas de cambios en el contenido de una web y eso se le notifica al usuario en forma auditiva, por ejemplo. ARIA también nos permite mejorar la accesibilidad por teclado de componentes que no son inicialmente operables por teclado. Permite hacer accesibles controles no semánticos. Por ejemplo, este caso que les contaba de que quizás tienes un div que lo estás usando como combo box. Con ARIA puedes parchar eso y notificarle a las tecnologías asistivas que ese div en realidad es un combo box donde el usuario debe ingresar texto y donde además hay una lista desplegable, etcétera, etcétera. Y nos permite también controlar mejor el árbol de accesibilidad, que en honor al tiempo quité esa parte de la charla, pero el árbol de accesibilidad es una estructura muy similar al DOM, es una estructura de árbol que tiene toda la información de los componentes de nuestra web y eso es lo que finalmente el browser le expone a las API de accesibilidad de los sistemas operativos. Hay como tres capas. Está nuestro código HTML, está el browser que construye el árbol de accesibilidad y le entrega este árbol de accesibilidad a las API de accesibilidad del sistema operativo, que esta API finalmente es lo que termina consumiendo un screen reader. Entonces, con ARIA podemos tener un poco más de control de este árbol de accesibilidad y hoy en día con Firefox podemos incluso inspeccionar este árbol de accesibilidad de la misma forma que inspeccionamos el DOM. Entonces es muy útil para hacer pruebas mientras desarrollamos sin necesidad de un screen reader, sino simplemente inspeccionando el árbol de accesibilidad. Y resumiendo, usamos la semántica HTML, JavaScript y el estándar de ARIA para diseñar una experiencia de usuario dedicada para las tecnologías asistivas de la misma forma que usamos CSS, HTML y JavaScript para crear experiencias visuales. Es un poco la analogía de lo que es ARIA versus CSS. Y finalmente les dejo por acá algunas herramientas y recursos que yo les recomiendo. Los screen readers, tenemos NVDA, JAWS, VoiceOver, Chromebox. Yo recomiendo usar NVDA o VoiceOver si tienen Mac, Orca es de Linux si es muy malo. Y les recomiendo, no voy a entrar en detalle, pero estas son muchas extensiones de browser que nos permiten hacer testing de accesibilidad. Luego les voy a dejar las diapositivas. Y estos son algunos recursos con tutoriales, guías. Bueno, está la WSAG, está el estándar ARIA y algunos tutoriales de accesibilidad que pueden consultar para que sigan profundizando en este mundo. Pero al final, una charla de 25 minutos no es realmente una explicación profunda de accesibilidad, sino una invitación a que entren en este mundo y empiecen a trabajarlo, porque va a ser altamente importante. Además, va a ser un diferenciador súper importante en sus carreras, porque hay muy pocos especialistas de accesibilidad hoy en día.
Y con eso terminamos, que ya me estaban diciendo que queda poco tiempo, así que muchas gracias a todos por venir. Y no sé cuánto tiempo nos queda para preguntas, pero veamos. Y acá tienen un Bitly con las diapositivas para que puedan consultar, descargarlas. Gracias.